Bueno, pues bienvenidos, iglesia. Veo caras que han estado viniendo. Hoy es nuestro sexto servicio de la iglesia Gracia y Fe. Estamos muy contentos de que ustedes con nosotros seamos parte de esta iglesia Gracia y Fe. Sé que van a ser grandes, vamos a ser todos grandemente bendecidos, que Dios tiene propósitos bien grandes, mucho más allá de lo que pensamos o aún imaginamos. No te imaginas, Dios tiene cosas grandes para tu vida y para muchas personas que van a ser tocadas también por ti, porque tu vida va a ser transformada de una manera que va a ser inevitable que personas a tu alrededor puedan también ver y recibir de lo que tú has recibido, y de esto se trata. El lunes pasado voy todas las mañanas, bueno, casi todas las mañanas a hacer ejercicio, y salí en la mañana y iba hacia mi casa para irme a bañar, irme al trabajo, y de repente me puse a meditar porque había estado con mi esposa orando, creo que el domingo en la noche, y estuve orando porque Dios nos confirmara la dirección de muchas cosas, porque estar aquí al frente de una iglesia uno necesita la dirección de Dios, porque esta obra no es de nosotros, esta obra es de Dios y nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces estaba diciendo: Señor, confirma en nuestro corazón qué es lo que debemos de hacer, si hay algunas actividades, si hay algunas cosas. Ya hablamos de la cena de varones que vamos a tener cada mes, de la cena con matrimonios y todas esas cosas que Dios nos está poniendo en nuestro corazón que hagamos. La reunión de jóvenes de la próxima semana, pero yo le decía a Dios: confirma en mi corazón más acerca de lo que tú quieres hacer y cómo lo vas a hacer. Entonces estaba yo viniendo del gimnasio, del CrossFit, y de repente vino a mi corazón decirle: Dios, hay demasiada maldad en la tierra, la tierra está sufriendo, mucha gente no te conoce, y pues está habiendo muchas injusticias, hay mucho dolor, hay muchas cosas tan tremendas, tan terribles que suceden, abusos y cosas. Le decía a Dios, es terrible muchas cosas que suceden, aunque yo reconozco que hay mucho más cosas buenas que están sucediendo, porque Dios es bueno y su misericordia alcanza, dice la palabra, que llueve sobre buenos y malos. O sea, Dios derrama su bien sobre toda la humanidad. Dios no está enojado con la humanidad, Dios ama al hombre, por eso envió a Jesús para salvarnos. Pero yo le decía: hay mucha maldad, y el Señor me habló, el Espíritu Santo, y me mostró y me dijo: por eso predica mi evangelio. Entonces me dice: predica mi evangelio. Es necesario que el evangelio sea predicado. Y cuando me refiero al evangelio, me refiero a las buenas nuevas, porque el evangelio son las buenas nuevas de lo que Cristo hizo por nosotros hace 2000 años en la cruz. Entonces me dijo: sí, puedes hacer muchas cosas, puedes hablar, puedes colaborar, puedes hacer, puedes animar, pero lo que se requiere es que la gente escuche el evangelio, porque Jesús es el único que nos puede dar vida. Jesús es el único que puede transformar nuestro corazón y darnos vida eterna. Entonces se requiere que la gente escuche el evangelio, y te voy a decir tristemente, en muchos lados se predica cosas que parecen el evangelio, pero no son el evangelio, no son las buenas noticias acerca de lo que Jesús hizo en la cruz hace 2000 años para darnos vida. Y es triste. Y en esta iglesia vamos a enfocarnos todo el tiempo y constantemente a predicar el evangelio, las buenas noticias. Decía Pablo en Romanos capítulo 1 verso 16, decía Pablo: no me avergüenzo del evangelio, decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder, y el evangelio es poder. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder.
Y por mucho tiempo yo pensaba equivocadamente que era poder. Bueno, yo vengo de un crecimiento cristiano muy carismático, del poder, del mover de Dios, del caer, del temblar, del reír, del llorar. Y todo eso es bueno, en su momento vamos a estar hablando de ello. Pero yo pensaba que a ese poder se refería, pero el poder al cual se refiere en realidad cuando dice, porque el Evangelio es poder de Dios, es el poder de salvación, de cambiar las vidas de las personas, de poder transformar a las familias, transformar a los jóvenes, transformar a la humanidad. La humanidad necesita escuchar el Evangelio. Algunos dicen, bueno, con que enseñemos la palabra de Dios. No toda la palabra de Dios es el Evangelio. Sí, toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Y toda la palabra, así dice la palabra, es buena para enseñar, para exhortar, para redarguir, es buenísima, pero no toda la palabra es el Evangelio. No toda la palabra son las buenas noticias. No toda la palabra son las buenas noticias de salvación para tu vida. Y Cristo Jesús vino, el Evangelio de su gracia, para que nosotros tuviéramos vida, y vida en abundancia. Amén. De eso no en parte voy a hablar de eso porque es el Evangelio, pero sentía que tenía que compartirlo contigo en esta mañana. Ahora se nos recortó un poco el tiempo, voy a tratar de recortarlo un poco. Hoy voy a tomar un traguito de agua. Hoy quiero compartir contigo, le decía a mi esposa, es un tema que para mí es uno de los más importantes. Yo creo que en mi vida cristiana, hoy voy a compartir contigo yo pienso que es de los primeros tres cosas más importantes que debe saber todo cristiano, toda persona que llegue a Cristo. Eso revolucionó mi vida de una manera impresionante. De ser yo una persona totalmente enfermiza por muchos años, tomando medicamento sin poderlo dejar, me encontré con que no tomo medicamento, no me enfermo, comencé a ver vida en muchos cambios en mi vida, en mi alrededor. Y mi familia y personas a mi alrededor pueden dar testimonio de ello. He visto en la vida de personas alrededor mío que yo he compartido de discipulado, que también me dicen, tenía tantos años, algunas personas me dicen, tenía tantos años tomándome alguna pastillita para poderme dormir o para estar relajado, un Tafil. Dice, ya no tomo nada y tenía años. Otras personas también me han dicho, yo dependía de esto, y ya no lo hago. Otras personas me dicen muchísimas cosas, y mucho de esto viene a raíz del conocimiento de lo que hoy voy a platicar contigo. El tema que voy a compartir contigo se llama Tú ya lo tienes. Ahora ya no vamos a estar transmitiendo en vivo, porque les dijimos, estábamos teniendo transmisiones en vivo, sí, estábamos transmitiendo, pero queremos que la gente venga, porque hay que reunirnos en la iglesia, porque si luego dices, yo lo escucho allá en la casa, no es lo mismo. Dice la palabra que no tomemos que no lo hagamos como otros tienen por costumbre, que no se reúnen, que no se congregan. Es bien importante que nos congreguemos y estemos juntos como hermanos, nos fortalezcamos, nos animemos, nos congreguemos, nos juntemos. Entonces, eso vamos a estar fortaleciendo aquí en la iglesia Gracia y Fe. Entonces, el tema es Tú ya lo tienes. Este tema, no te lo puedo yo revelar a ti, nada más porque te lo voy a compartir. En realidad este es un tema que se requiere que el Espíritu Santo te lo revele. Antes de venir y estuve orando la oración que decía Pablo y que leemos en Efesios, que dice, oro al Padre nuestro Señor Jesucristo que les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Que podamos conocer a Jesús, que podamos conocer a Cristo, que podamos conocer la herencia
que nosotros recibimos por medio de Cristo Jesús. Lo que hoy voy a compartir contigo, tal vez dices, yo ya lo he escuchado, porque todo el mundo hemos escuchado alguna vez las citas como 1 Pedro 2:24, Isaías 53:5, que dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Y todos dicen amén, sí, por sus llagas fuimos nosotros curados. Y puedes decir, no, por sus llagas yo fui curado, pero sigues enfermo o sigues enfermándote. Ahora, no hay ninguna condenación en nada de eso, o sea, no porque no reflejes algo que ya se te fue dado, no pasa nada, pero pierdes la bendición de experimentar y vivir en tu vida lo que ya te fue dado o lo que tú ya tienes, Pero muchas veces escuchamos y decimos, sí, amén, por sus llagas fui curado, y lo podemos decir, pero en realidad no lo vives. Y puedes citar muchas palabras y citas de la Biblia y en realidad no lo vives. Entonces ahí viene el dilema, dirías, bueno, ¿qué pasará? Y cuando no tienes un buen fundamento de que tú sabes que realmente Dios te ama y Dios te dio todas las cosas, dice la palabra que Dios entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también Dios con Él todas las cosas? Y en realidad, el tema de tú ya lo tienes es enterarte o conocer que tú ya tienes en Cristo todas las cosas. Toda la herencia que Cristo nos dio y nos dejó, es tuya y tú la tienes. Tú eres el que la administras, tú eres el que la usas. Es como tener una cuenta en el banco, la puedes tener y tú la usas, o dices tú, no la uso, y tienes necesidad, pues dices, no, ahí déjala, busco por acá, o voy a pedir, o voy a rogarle allá a ver si me prestan, o voy a rogar acá si me dan, y tú te la puedes pasar buscando, y tú tienes, ahí dices, oye, pero ve, ahí tienes la cuenta, tienes la necesidad, toma de ella, y tú dices, no, andas rogándole, pidiendo hasta prestado, a lo mejor hasta te endeudas con alguien, o haces algo que no está correcto, porque tú no quieres usar tu cuenta, tu herencia. Entonces a lo mejor te puedes morir y nunca usaste tu herencia. Eso sí, bien, aleluya, gloria a Dios, puedes citar toda la Biblia, pero no hay poder. Pero decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Yo antes pensaba que era poder porque, pues sí, a mí me gusta el mover del Espíritu bastante, de hecho es lo que más me encanta y no hemos tomado ese tema, un día vamos a ir introduciéndolos. Pero el poder es el poder del Evangelio, el poder de lo que Jesús hizo hace 2000 años en la cruz. Ese es el poder. Vamos a leer Efesios 1, capítulo 1, verso 15 al 23. El libro de Efesios es un libro que se trata, me gusta mucho porque se trata específicamente de lo que ya tenemos. El tema, tú ya lo tienes, de lo que Dios nos dio en Cristo. Es un libro, como Romanos es el libro que trata de la gracia de Dios, que ya recibimos todo, no porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, no lo ganáramos, sino Dios nos lo dio simplemente por su amor y su misericordia, aun cuando nosotros no lo merecíamos. El libro de Gálatas también, pero el libro de Efesios nos habla mucho de lo que nosotros tenemos ya, cuál es nuestra herencia y lo que tenemos en Cristo Jesús. Entonces es un libro muy hermoso y dice en Efesios capítulo 1 verso 15 al 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza a la que Dios te ha llamado cuando tú viniste a Cristo? ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia en los santos?
La herencia, nosotros somos los que fuimos santificados. La palabra, Pablo les hablaba y les decía a la iglesia, santos. Cuando tú recibes a Jesús, tú recibes la santidad de Dios en ti. En tu espíritu, tú eres santo. Y tú tienes en tu espíritu la herencia en Cristo. La herencia de todas esas cosas. ¿Y cuál es? Dice aquí. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Cuando habla la palabra y dice gloria, muchas veces pensamos que es allá en el cielo. La gloria es en lo espiritual, y nosotros, cuando recibimos a Jesús, nosotros recibimos en nuestro espíritu a Cristo Jesús, recibimos la herencia de Cristo Jesús, está en nosotros, y ese lugar está en el espíritu, en nuestro espíritu. Amén. Dice, ¿y cuál es la superinminente grandeza de su poder para con nosotros? ¿Cuál es el poder de Dios tremendo para con nosotros, los que creemos? Los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, según la operación del poder de su espíritu en nosotros, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Dice en otra cita que nosotros tenemos el espíritu, el mismo espíritu de Cristo, el cual resucitó a Cristo de los muertos. Y dice, sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, sobre todos los ángeles, sobre todo lo creado, Dios puso a Jesús sobre todos los ángeles y arcángeles y querubines y todo lo creado y los seres vivientes. Y dice, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, no solo en nombre en este momento, en esta vida, sino también en toda la eternidad. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sometió todas las cosas y todo el señorío y toda la majestad bajo los pies de Cristo, y lo sometió a nosotros también, a su iglesia, nos lo dio para que nosotros también pudiéramos estar sobre todas las cosas, porque así dice la palabra, dice que nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Dices tú, wow, ¿cómo voy a estar sentado? Eres uno con Cristo, y en el espíritu, en tu espíritu, donde tú no puedes sentirte ahí adentro, pero en tu verdadero yo y en tu espíritu, tú tienes una conexión en la cual tú estás aquí, pero a la vez estás sentado con Cristo reinando en los lugares celestiales. Nosotros estamos en un lugar de autoridad y señorío, y Jesucristo sometió todas las cosas las sometió Dios y los puso a los pies de Cristo. Y Cristo lo puso en nosotros también ahí, porque somos su iglesia y estamos para reinar juntamente con Cristo. Algunos dicen, bueno, un día va a venir Cristo y vamos a reinar 1000 años. No, en Romanos 5 dice que los que recibimos de la abundancia de la gracia, de los regalos de Dios y el don de la justicia, el ser perdonado y justificado delante de Dios, reinamos en esta vida. Y es en esta vida. Tú debes de empezar a reinar desde esta vida. Tú estás destinado para reinar. Fuimos destinados para reinar en esta vida, reinar sobre el pecado, reinar sobre la enfermedad, reinar sobre los vicios, reinar sobre la tristeza, reinar sobre la escasez. Tú fuiste destinado en Cristo para reinar en la vida. En la vida. Amén. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y se los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hasta ahí lo voy a leer. Problema, no puedo leer todo Efesios y comenzar a mostrarte, porque hay que leerlo desde la revelación y el conocimiento de Dios. Pablo oraba y decía que tuviéramos conocimiento, revelación y conocimiento realmente de Dios. El problema es que
actualmente muchas personas, muchos como yo hace un tiempo, no digo que ya lo sepa todo, apenas estoy rascando un poquito la verdad, el conocimiento y la sabiduría de Dios, pero hace algún tiempo, algunos años, yo era ignorante completamente de muchos aspectos de lo que hoy voy a hablar contigo, por lo cual pues yo no experimentaba en realidad los beneficios de lo que ya nos fue dado, de lo que tú ya tienes en Cristo Jesús. Entonces, para muchos, y como yo antes, es muy fácil decir, oye, es que Dios puede hacer cualquier cosa. Dios puede hacer cualquier cosa. Hablando del futuro, Dios puede hacer cualquier cosa. Y todos dicen, amén, amén, Dios puede. Dios puede. Pero el problema es que muy pocos creen que puede hacer en el futuro, pero el problema es que muy pocos creen que ya lo hizo. Que ya lo hizo. Lo hizo en el pasado, hace 2000 años en la cruz. Y entonces estamos viendo y posponiendo, es que Dios lo va a hacer. Y Dios lo va a hacer. Y muchas veces queremos mover a Dios y pensamos que si oramos y le rogamos a Dios, Dios entonces se va a compadecer y se va a mover a hacerlo. Y déjame decirte, Dios no se mueve, tú no puedes mover a Dios con tus oraciones. Tú no puedes mover. De hecho, la fe tampoco mueve a Dios. Dios está sentado en su trono, Jesucristo está sentado ahí. Fueron obras terminadas y hoy te voy a hablar y te voy a explicar de esto. Tu fe obtiene de lo que ya hizo Cristo hace 2000 años. Tú no mueves a Dios, tú tomas de tu cuenta de las riquezas en gloria en Cristo. Por sus llagas fuimos curados. Hoy dicen, pon tus manos sobre los enfermos y sanarán. Ponte tu mano sobre ti mismo, pon la mano sobre alguien en fe. Y tomas y manifiestas el poder de Dios. Entonces comienzas tú a pararte, a experimentar y a usar y poder, ahora sí, ejecutar lo que tú ya tienes. Tú no puedes ejecutar lo que tú ya tienes o operar en ello, o como le dicen el gobierno cuando les dan un presupuesto, dice no puedes ejercerlo. Entonces tú no lo ejerces. Entonces tengo el dinero, sí, tengo toda la herencia, pero no la ejerzo. Mejor vamos a jugar a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, y el Señor hará, porque tú no tienes fe en que ya fue hecho. Dios lo hizo hace 2000 años en la cruz. Entonces vamos a jugar a la iglesita todos, bien bonito y aleluya, y ya. Pero Dios quiere que tú tengas poder, porque tú fuiste llamado para reinar en la vida. Fuimos llamados para reinar en la vida. Entonces, tú tienes que usar lo que ya tienes. Tú ya lo tienes. Y ¿sabes qué? Lo que tú ya tienes y nos fue dado por medio de Cristo, no fue porque tú te lo ganaras, o porque tú oraste mucho, o porque tú hiciste muy buenas obras. No. Fue únicamente porque tú lo recibiste como un regalo, porque creíste en Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y al recibir a Jesús, recibiste todo el paquete completo, sin faltar nada. Dios no te va dando en medida, Dios te da todo. Dice que Dios no da su espíritu por medida. Y en el espíritu está todo el poder de Dios. Y todas las cosas que tú tienes ya y que tú recibiste, las tienes ahí. Es tu responsabilidad si tú ejerces, si tú usas las riquezas, si tú usas la cuenta que tienes y todas las cosas que ya te fueron dadas, la autoridad de Dios. Si tú no quieres usar la autoridad, porque dijo que sometió todas las cosas bajo tus pies, tú les tienes que hablar a las cosas, tú tienes que ejercer tu autoridad. Pero ¿qué pasaba? Yo iba y le decía, es que todo está ahí en el futuro. Y iba yo y le pedía, iba con el pastor, le decía, pastor, pídale, Señor, ore por mí, pastor, ore por mí. Y así era yo. Ore por mí, pastor, para que voy a emprender esto y que Dios me bendiga. Ore por esto, porque voy a emprenderlo. Mire, aquí le traigo la carpeta. Ore por mí, por la carpeta, y que Dios me bendiga. Así yo iba. O iba, oiga, pastor,
ore por mí, me he estado sintiendo mal y a ver que Dios, a ver si Dios me toca y Dios, pues, a ver si Dios me sana porque ya he estado batallando mucho tiempo. Y así yo iba. Ahora nos podemos poner de acuerdo y orar por cualquier cosa, porque dice la palabra que nos pongamos de acuerdo dos personas en cualquier cosa y será hecho. ¿Por qué? Por la fe. Me pongo de acuerdo contigo a creer. A ver, vamos a orar que tú eres sano. Pero todo lo veía en que Dios lo iba a hacer, que Dios se iba a mover, que Dios un día se iba a mover, y si no se movía y no veía nada, decía, ¿qué será el problema, hombre? ¿Estaré yo fallando? ¿Habrá pecado en mi vida? Y tenía una conciencia de culpabilidad muchas veces y decía, es que como no, es que no me lo merezco. Y tenía la condenación, o tal vez es que no diezmé, y la maldición del Señor, y todas esas cosas que vienen con la enseñanza religiosa y que trae condenación y trae culpabilidad a tu vida y te limita. Te limita. Entonces nunca puedes recibir, nunca puedes operar de lo que tú ya tienes, no lo puedes usar y pues mejor optas por vivir un estilo de vida religioso, ir a la iglesia, aleluya y esto, y disfrutar únicamente del momento y no de todo el beneficio que tú ya tienes, tú ya lo tienes, te lo regaló Jesús. Y por mucho tiempo, voy a ser sincero contigo, me frustré y le decía a Dios, recuerdo una vez en la iglesia, estaba y hace ya varios años, y llevaron una niña chiquita, una niña enferma de cáncer, y nos decía el pastor, ora y pídele a Dios como que si fuera tu hija. Y yo trataba, pues todavía, pues decir, ay sí Señor, y le rogaba, tócala a Dios, sánala Señor. Y estaba la niña chiquita, no sé, 6, 7 años, sin pelo, peloncita, y yo la veía y sus papás, y Señor, por favor Dios, sánala. Y había dolor en mi corazón y decía, vamos a clamar, hermanos, a Dios, que Dios la sane. Y yo siempre he meditado mucho y decía, Dios, yo soy más bueno que tú. Y así pensaba, ¿verdad? Era mi forma. Yo soy más bueno que tú. Porque yo ni la conozco ni a su familia, pero yo sí la sanaba. O sea, si yo tengo con qué sanarla, o sea, ya está hecho. Porque tú no la sanas. Entonces por mucho tiempo yo me consideré mejor que Dios. O argumentaba, porque esa era la manera de pensar. Decía, bueno, es que tal vez la niña pecó. O tal vez su papá pecó, tal vez engañó a la mamá, pero yo veía a los papás muy bien y decía, pues no sé cuál es el problema, o tal vez le abrieron la puerta al diablo, tal vez, pero yo por mucho tiempo me consideraba mejor que Dios, porque yo decía, si en mí está, o sea, si en mí estuviera el que ahorita la niña no tuviera cáncer, o sea, simplemente, aunque no la conozca ni nada, es más, no necesitan juntar a que me ruegue ni un cuarto de la iglesia. O sea, ¿para qué se juntan a rogarme? Y muchas veces me ponía a meditar y decía, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no funcionan las cosas? ¿Por qué las cosas no son? ¿Cuál es el problema? En realidad Dios es bueno, me dicen, pero yo no veo un Dios así tan bueno entonces, porque yo soy más bueno que Él. O sea, yo sí lo haría, yo la sanaría. Y muchas veces, a veces meditaba y decía, bueno, ¿qué pasa? Vamos a decir que mi vecino, que yo tuviera, vamos a hacer una ilustración también de las locas ilustraciones que yo pensaba y meditaba, con las cuales Dios también me enseñó muchas cosas. Y decía, vamos a decir que yo tengo un vecino, aunque me cae gordo, porque las hojas de su árbol caen de mi lado y se porta mal, me deja atravesado el carro, batallo para salir, lo que tú quieras.
Pero vamos a decir que yo tengo un antídoto guardado en mi refrigerador, un antídoto contra el piquete de mordida de una víbora o una araña capulina, esas que dicen que te puedes morir en 10 minutos. Y vamos a decir que yo tengo guardado ahí, porque vamos a decir que vivimos en una zona con riesgo, que ahí sí hay víboras, que pues te pudiera llegar a tocar y pudieras morirte. Y vamos a decir que un día viniera ese vecino y viniera conmigo, porque mira, a mi niño de 5 años lo mordió la cascabel ahí en la esquina, allá de aquel lado, saliendo de la casa donde se subió a la bicicletita, que lo muerde. Yo sé que tú tienes en el refrigerador, ahí está tu antídoto. Dámelo para podérselo poner y mi hijo viva. Y yo diga, pues sí te lo puedo dar y ahí lo tengo realmente, pero pues mira, tú me has tirado las hojas. Mira, cuando me atravesaste el carro. Mira, vamos a hacer una cosa. Júntate una cadena de personas a que vengan a rogarme aquí. Entonces vamos a hacer tráete una cadena. Vamos a hacer una cadena y que vengan y que me rueguen. Y si entonces me convenzo de tanto ruego y tanto lloriqueo, tráete a los vecinos, tráete a los de la tiendita, los del Oxxo también, ponlos aquí a un lado. Y si entonces me convencen, entonces te doy el antídoto. Dice la palabra que si nosotros siendo malos, dijo Cristo, si vosotros siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más no les dará su Padre todas las cosas. Todas las cosas. Entonces dices tú, no coincide esto. O sea, no me coincide. Entonces, ¿realmente cómo son las cosas o cómo operan las cosas? ¿Sí estamos? Porque yo decía, Señor, yo soy más bueno que tú, yo le doy el antídoto. No importa que me tire las hojas. Es más, no importa que hasta él sea mal papá, porque ya sé que viene borracho y hace esto y aquello, que sea mal papá, simplemente por el niño. Y no necesito que se junten a orarme y a pedirme, a rogarme y humillarse. No. Entonces, ¿es así Dios realmente? ¿O algo está mal ahí? ¿Quién estará mal? ¿Quién tendrá el conocimiento incorrecto? ¿Quién no conoce realmente cómo es Dios y cómo opera Dios? ¿Será Dios el problema o será que nosotros no entendemos y no conocemos a Dios? Algo que aprendí también, que fue de mucho beneficio para mi vida, es saber que Dios nunca falla. Él es perfecto. Y si las cosas no están funcionando como deberían de ser, es tu problema, es mi problema, no es de Dios. Es tu culpa, no culpemos a Dios, porque a Dios no lo podemos culpar de nada. Él es un Dios justo. Entonces clamamos y le pedimos, Señor, ten misericordia, ten misericordia. Como si el Señor, entonces por lo regular yo echaba abajo la cruz de Cristo y decía, no hombre, es que no valió Cristo, tu cruz no valió, déjame pedirle a Dios que Él tenga misericordia. Cuando Jesús derramó hasta su última gota de misericordia, Él derramó hasta su última gota de misericordia. Pero dices tú, no es suficiente, Jesús. Yo le decía, no es suficiente, eso que hiciste tú no valió. Señor, ten misericordia de esta persona, ten misericordia, Señor, del enfermo, ten misericordia, Señor. Y así pensaba yo, lloraba muy digno. Todo esto que les estoy diciendo, que a lo mejor ahorita les espantan porque ustedes no lo hacen, yo lo hacía. Y se ríen porque ya sé, yo lo hacía. Así vivía una religión en muchos sentidos. Pero Jesús, que es toda bondad y misericordia, Él nos dio todas las cosas. Tú ya lo tienes. Fíjate que hay una cita y ahorita me acordé de ella, no recuerdo exactamente
Creo que es en Romanos también. No, perdón, esa viene en Efesios. Dice que, creo que es en el capítulo 6. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y yo pensaba que la destrucción de fortalezas era, el diablo es bien fuertote y vamos a ir a tumbar al diablo. No, pero ahí dice cuáles eran las fortalezas. Las fortalezas son todos esos pensamientos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. La guerra está en tu mente. La guerra está en que nosotros ajustemos nuestra manera de pensar a la verdad. Porque si no, no te va a cuadrar nada. Dice Romanos 12:2, no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas. La que sigue. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, derribando los pensamientos equivocados, derribando la forma equivocada. No conocemos a Dios realmente como es Dios. Por mucho tiempo a lo mejor nos han mostrado un Dios que no es el Dios verdadero. Y tenemos mucha confusión y no vemos el poder. Y ahí es donde dice, ¿cuáles son las fortalezas? Nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir las fortalezas. ¿Dónde están esas fortalezas? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué dice tu palabra, Señor? ¿Qué dice tu palabra? Esa es la verdad. Llevo cautivo todos mis pensamientos a la verdad de tu palabra. Ahí está el poder de Dios en su palabra, en su evangelio. Fíjate que todas las cosas fueron dadas en la cruz de Cristo. ¿Necesitas paz? 5 minutos. Este tema requiere días. No he rascado ni la orillita de lo que quiero llegar. ¿Necesitas paz? Cristo proveó para que tú tuvieras paz. Tú la tienes que obtener por fe. ¿Quieres bendición? Dice Efesios 1:3, dice, gracias doy al Padre de nuestro Señor Jesucristo porque nos bendijo pasado con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En el Espíritu ya estás bendecido. Muchos dicen, Señor, bendíceme. Tú tienes que reconocer, tú ya lo tienes. Porque si tú no lo reconoces y no dices, yo estoy bendecido, tú no operas, tú no sacas de esas riquezas para operar en tu vida. ¿Y sabes cómo se camina por fe? Así sin vista, aunque no veo. Pero cuando entonces yo lo creo y doy el paso, lo comienzo a manifestar. Es por medio de la fe, no por vista. No caminamos por vista, caminamos por fe. Entonces, si así dice tu palabra, Señor, yo creo, yo estoy bendecido. Entonces yo digo, Señor, yo no te voy a pedir que me bendigas, es un insulto. Ahora yo pienso así, ahora cuando oro, Señor, yo no pido que me bendigas porque es un insulto a la cruz de Cristo. Dice que tú ya me bendijiste con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Yo estoy bendecido. Es más, dice la palabra que todas las bendiciones de Abraham y todas las bendiciones que vienen en la Biblia ya son en Cristo. Sí, amén, ya están hechas. Entonces yo llevo todo pensamiento de que yo no estoy bendecido, todo pensamiento de condenación, todo pensamiento que yo no valgo la pena, todo pensamiento que le acabo de regar, todos esos pensamientos los llevo atados y los sujeto y levanto a Cristo y su palabra y derrumbo esos argumentos que vienen a mi mente. Y entonces comienzo yo a usar de las riquezas y comienzo a decir, yo estoy bendecido. ¿Y sabes qué pasa? Comienzas a manifestarlo. Viene la enfermedad, muchas veces yo he sentido síntomas, vienen a mi cuerpo y comienzo a sentir y digo, yo estoy sano. Jesús me redimió de la maldición de la ley, donde por la ley y no cumplirla había enfermedad.
Pero Jesús nos libró para que nosotros pudiéramos ahora vivir en sanidad divina. Y sabes que es una lucha la que nosotros vamos a vivir como cristianos. Se llama la batalla de la fe. Tu lucha, tu batalla diaria es pararte en creer y derribar esos argumentos que vienen en contra del conocimiento de Dios. Y digas: yo estoy bendecido, yo estoy sano, pongo mis manos sobre mí, declaro ninguna enfermedad. En el nombre de Jesús te reprendo enfermedad, te vas, no me perteneces legalmente, yo fui hecho libre. Hablo vida a mi cuerpo, hablo vida a mi cuerpo, hablo salud a mi cuerpo en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Al principio la fe es un músculo también, se tiene que ir reforzando. Y a lo mejor tú vas a tener pruebas y batallas, altibajos. Así empecé yo, tomaba muchas medicinas, dolores fuertísimos de la espalda, volverme a operar de la columna, yo dije ya no, tomando medicamento todo el tiempo, una farmacia en mi casa. Y yo no tomo ningún medicamento, porque por sus llagas fui yo curado. Entonces cuando viene eso y no dejo a mi mente, digo, bueno, es que es natural, es la temporada de gripa. No, en el reino de Dios no hay temporada de gripa. En el reino de Dios solamente hay salud y vida. Y tú perteneces a ese reino. Cuando recibiste a Cristo Jesús, tú eres parte del reino. Que si quieres vivir como mendigo ya sería tu problema, pero tú tienes unas riquezas en Cristo. Tú tienes una cuenta llena de todo bien para que tú puedas tomar y usar por ello. ¿Y cómo lo puedo usar? Por medio de la fe. Cuando Jesús les decía a sus discípulos un día que estaban en una barca y les dijo: crucemos del otro lado, y lo leemos en los evangelios, y una gran tormenta azotó la barca y los discípulos se asustaron, le dijeron: Jesús, ¿no ves que perecemos? Jesús estaba, dice, dormido en la barca, en el cabezal, en la parte de la popa, en la parte de atrás de la barca, acostado, dormido. Dice que la barca esta era tanto que se estaba metiendo el agua y hundiendo. Y Jesús estaba descansando. Y los discípulos vienen y dicen: Maestro, ¿no ves que perecemos? ¿No ves que perecemos? Y se levantó Jesús y le dijo: ¿hasta cuándo los he de soportar, hombres de poca fe? Y dice que Jesús no se levantó y le dijo a la tormenta, le dijo al Padre: Padre, te pedimos que detengas esta tormenta. No, Jesús tenía la autoridad que tú también tienes hoy. Enmudece. Y dice que hubo grande bonanza. Y decían: ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? ¿Sabías que tú tienes ese mismo poder en ti y nosotros en Cristo? ¿Sabías que comenzar a usarlo y entender que tú lo tienes? Tú tienes que derribar esos argumentos en tu cabeza. Tú tienes que comenzar a conocer a Dios y derribar todos esos pensamientos y esos argumentos, esas fortalezas que has tenido en tu mente o esas que te han formado por medio de religiosidad, que no te permiten el poder del evangelio de Dios en ti manifestarse. Por eso la iglesia, más nos conocen por la ley que por los frutos. Dicen: ay, hermano, es que tú no, porque no tomas, no fumas. Y nos conocen por la ley, por lo que dejamos de hacer. No nos deberían de conocer por eso. Nos deberían de conocer por los frutos. Porque hay amor, gozo, bondad, paciencia, benignidad, fe, templanza, dominio propio. Y porque ponemos las manos sobre los enfermos y sanan. Y que nuestras vidas comiencen a manifestar y decir: esto es mío. Tú no te lo ganaste. Si tú piensas que tú te lo ganas, tumbaste la fe. ¿Por qué? Porque nunca te va a alcanzar. Entonces siempre vas a estar condenado. Siempre vas a estar: no, es que tal vez no, yo no califico. No, tú calificaste porque Jesús te hizo que calificaras. Tú estás calificado porque fue un regalo. Jesús pagó todo para que tú tuvieras vida y vida en abundancia. Tú estás bendecido, tú estás prosperado, tú tienes todo ya, tú ya lo tienes.
Se me acabó el tiempo, este tema debe seguir, vamos a tocar un poquito el piano. Tú ya lo tienes. Deja de posponer y pedirle a Dios que Él se mueva, tómalo. ¿Sabes qué dijeron los discípulos? ¿Sabes qué quiere decir cuando la barca se estaba hundiendo y todo eso? Jesús les dijo, ¿por qué tienen poca fe? Y hay muchas citas donde dice, hombres de poca fe. De hecho, la única reprensión o la única vez que los regañaba a Cristo nomás regañaba por dos cosas: por la poca fe, porque Cristo venía un pecador y lo abrazaba y decía, hija, vete, ni yo te condeno. Cuando vino la adúltera enfrente de él, Cristo Jesús, decían, ¿qué es este que está hablando con pecadores? Si fuera profeta, no estuviera hablando con ellos. Jesús fue la mano que se extendió al débil, a nosotros, al pecador. Él nunca se enojó con nadie, con ningún pecador. Él extendía sus brazos de amor y decía, conozco tus debilidades, pero así te amo. Y esas debilidades en mí son fortalezas, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces diga el débil, fuerte soy. Wow. ¿Qué debilidad hay en tu vida? Ahí vas a ser fuerte. Ahí vas a ser fuerte. Fuiste destinado para reinar. Yo tenía muchas debilidades. Una de esas era que era enfermo crónico. Pero gracias a Jesús. Gracias a Jesús. Y Jesús les decía en griego, como está escrita la Biblia, fe lo describe en esas citas que les comenté, como fe lo escribe como la mano que agarra. Entonces Jesús les decía, ¿por qué agarran poquito? Hombres de poca fe, ¿por qué agarran poco? ¿Por qué agarran poco? Dice, estoy en la abundancia para ustedes. Mi provisión y mi abundancia está desbordándose. ¿Por qué agarras poco? Tenemos que creer y agarrar. Dice la palabra que fe es lo que agrada a Dios, porque dice que sin fe es imposible agradarle. No dice que si esto el otro, dice sin fe es imposible agradar a Dios. Tú tienes la victoria. Tú no peleas para alcanzar una victoria. Tú peleas desde el punto de que ya eres más que vencedor en Cristo. Y cuando atraviesas por el problema, tú sabes que ya venciste. Y vas a ver cómo, porque ya tú vienes de una victoria. Tú no vas para una victoria, tú vienes de una victoria en Cristo Jesús. Tú eres más que vencedor. Tú eres más que vencedor. Todo lo que venga en contra de ti, tú eres más que vencedor. ¿Y sabes cómo vence? Tu fe es la que vence al mundo. La fe en lo que hizo Jesús por nosotros. Eso es nuestra victoria. Esa es nuestra victoria. Tú no luchas contra una enfermedad que viene contra ti para obtener. Tú luchas por defender lo que ya tienes. Porque si no lo tuvieras, el diablo no quisiera venir a quitártelo. Él no va a venir a quitarte algo que él sabe que tú tienes. Y si porque tú lo tienes, él dice, yo quiero ir a quitártelo. Pero tú tienes que aferrar y decir, diablo y enfermedad, tú no me quitas, porque a mí me pertenece la salud. Y peleas desde el punto de lo que tú ya tienes. Tú no estás esperando que Dios se mueva, tú estás creyendo en lo que ya hizo. En lo que ya hizo. Yo creo que no toqué ni la primera página que traía.
que reconocer la obra de Jesús, su obra consumada, es lo más importante que puedas imaginarte. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. El Evangelio que decía Pablo, no me avergüenzo de él, porque es poder de Dios para salvación. En esta mañana, para terminar, les pido con todo ojo cerrado y rostro inclinado, quiero hacer una invitación para aquellos que tal vez nunca le han dicho a Jesús: Señor Jesús, creo en ti, creo que tú moriste en la cruz hace 2000 años para darme vida eterna, una herencia, para que yo reinara contigo en esta tierra sobre todo. Y quiero invitarte, porque así dice la palabra, que a los que les recibieron, a ellos se les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y te quiero dar la oportunidad de que hoy tú te acerques a reconciliarte con Dios, porque Él está ya reconciliado contigo. Él se extiende en su brazo de amor para que tú te acerques a Él y puedas nacer de nuevo, una nueva criatura, con toda la herencia, con toda la cuenta completita, con todo el bien y toda la vida eterna. Y son riquezas y riquezas en Cristo. Así que en esta mañana te invito, si tú estás aquí y dices: yo quiero confesar y declarar a Cristo como mi Señor, como mi Salvador, confesar que yo creo en Él, te invito y invito a todos que hagamos esta oración juntos, repitiendo después de mí. Y abras tu corazón y le digas después de mí, si repiten: Señor Jesús, en esta mañana declaro con mi boca y creo en mi corazón que tú eres el Salvador, que tú moriste y resucitaste para darme vida. Creo, Jesús, en tu obra consumada en la cruz. Creo, Señor, que tú perdonas mis pecados y me das vida eterna. Recibo tu Espíritu en esta mañana y recibo la vida eterna. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.